Entender las transformaciones sociales y políticas en toda sociedad y particularmente en Bolivia tienen que ver con dos ámbitos. El primero estructural y el segundo superestructural. El primero estructural, que tiene que ver muchísimo con el gobierno del denominado proceso de cambio, el movimiento al socialismo, pues evidentemente es la nacionalización de los hidrocarburos, porque a partir de la nacionalización de los hidrocarburos tú tienes un sustento económico que antes era una ganancia de un 80% para las empresas transnacionales en las regalías gasíferas del país. El movimiento al socialismo en lo estructural transforma eso. Y se podría decir que supera a un sistema de libre mercado, a un sistema económico anquilosado y totalmente dependiente del andamiaje privado de la economía. Se transforma eso y se convierte al Estado como un actor protagónico de la economía y por ende dinamizador de todo el andamiaje económico superestructural. Eso es lo que el movimiento al socialismo transforma desde los cimientos estructurales a partir del modelo económico sociocomunitario productivo en contraposición a ese sistema económico liberal, neoliberal, que preponderaba lo privado por sobre lo público. Ese sistema neoliberal económico reducía el Estado a su mínima expresión y lo clasificaba únicamente como detentador de ciertas empresas que posteriormente con la capitalización, la privatización, pues se termina por enajenar las empresas estratégicas del Estado, ¿no? El MAS transforma todo eso. Rearticula las empresas estratégicas del Estado como un dinamizador potente de la economía nacional. Fundamentalmente eso a partir de la nacionalización de los hidrocarburos. Eso en la parte estructural. En la parte superestructural las transformaciones son todavía mucho más profundas, porque tenías antes del 2006 una Bolivia estratificada racialmente, una Bolivia pigmentocrática. Y cuando hablo de pigmentocracia hablo de que lamentablemente, así se clasificaba nuestra sociedad, quienes detentaban o tenían un color de tez blanca, detentaban los cargos jerárquicos en todos los niveles, económico, financiero, político, y el tono de piel morena, cobriza, estaba casi predestinada a servicios de servidumbre. No digo que estos oficios sean denigrantes, pero jardineros, choferes, como les denominaban antes del proceso de cambio, empleadas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, un ejemplo concreto de esta transformación es fundamentalmente que la primera ministra de Justicia es precisamente una trabajadora del hogar, mal llamada antes del gobierno de Evo Morales, empleada, ¿no? Empleada doméstica. Esas transformaciones de reconocernos como bolivianos, reconocer nuestro 60% indígena, nuestra indianidad, esa indianidad que corre por nuestras venas, que todos los bolivianos tenemos sangre india corriendo por nuestras venas, y ese cambio y esa transformación de considerar, por ejemplo, Día del Indio y de forma burlesca, no decir, felicidades, Día del Indio, casi peyorativamente, como un adjetivo calificativo peyorativo, a Día de la Revolución Agraria Productiva, por ejemplo. En esos pequeños detalles nos podemos dar cuenta de las profundas transformaciones a nivel superestructural que ha tenido nuestra sociedad. Recordarán esos letreros antes del proceso de cambio que decían, nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? Eso refleja la sociedad racista que teníamos en el país y cómo se ha ido transformando en lo superestructural. Entonces, dos ámbitos ampliamente diferenciados, pero al mismo tiempo claves. El ámbito estructural, la economía, y el ámbito superestructural, esa descolonización, esa transformación de los valores sociales que muchos creían o naturalizaban como normales, comunes, siendo racistas, coloniales y demás connotaciones subjetivas muy importantes que han transformado durante estos años. Hablar de Estado plurinacional, hablar de plurinacionalidad es hablar de inclusión, es hablar de pluralidad, es hablar de que todos dentro de este Estado estamos reconocidos en nuestras identidades culturales. ¿Qué hizo el golpe de Estado? Precisamente trató de imponer esa vieja lógica de la construcción estatal del siglo XVI de una sola lengua,
un solo idioma oficial, un solo territorio, una sola identidad, un solo lenguaje, una sola religión. Es por eso que no es casualidad que el golpe de Estado y la proclamación de Yanine Áñez como presidenta de facto haya sido en el Palacio Quemado, totalmente republicano, con todo el valor republicano que representa, en contraposición a la Casa Grande del Pueblo, que hayan hecho esta ficción de enfrentamiento entre la bandera tricolor y la bandera huipala, cuando ambas son símbolos patrios reconocidos por la nueva Constitución Política del Estado del 2009. Esa también es otra profunda transformación de nuestro Estado. Entonces, por supuesto que ha frenado en lo económico esta construcción estructural, porque ha dicho este modelo económico sociocomunitario productivo nuestro boliviano no sirve y tenemos que adaptarnos a la mano invisible del mercado y reducir el Estado a lo más mínimo y volver a las viejas lógicas de elaboración de políticas económicas y de andamiaje económico totalmente neoliberal, totalmente de libre mercado, que por supuesto afectaba a las grandes mayorías nacionales. Eso en lo estructural. En lo superestructural, todo lo que te decía, el racismo exacerbado, el odio, la connotación de masista como si fuera un insulto, como si fuera un adjetivo peyorativo. Volver a esas jornadas del 2008 donde se golpeaba a mujeres de pollera, se las insultaba, se me lleva su dignidad, las masacres de Sacaba, Sencata, que han reducido nuestro Estado a ni siquiera los tiempos de las dictaduras, se acribillaba así a las personas, ¿no? De forma descarada, abierta y además respaldada por los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, sin lugar a dudas, retrocesos a todo nivel, se ha reducido el Estado a su mínima expresión, recién se lo está volviendo a levantar en todo ámbito, pero también se ha exacerbado el racismo, el odio, esa confrontación. Ellos hablan, la oposición habla de reconciliación, ¿no? Pero ellos son los que han fomentado ese odio, esa discriminación hacia los militantes simpatizantes del MAS, hacia los hermanos campesinos. Ellos han exacerbado todos esos valores raciales que ahora nos piden reconciliación. No nos podemos reconciliar si todavía en la mente de muchas personas está ese odio exacerbado, ese racismo, esa discriminación. No te ven a ti, indígena, como su igual. Te ven como alguien que está por abajo de ellos, ¿no? Entonces hay que reconciliarse, sí, pero a partir de nuevos paradigmas de descolonización y de el reconocimiento total y por parte de toda la población de la plurinacionalidad, que es fundamental. Bolivia ha vivido la subversión del orden constitucional en noviembre del 2019, pero esto databa de mucho antes. Desde el 2016, desde el 2008 ya se estaba construyendo y rearticulando lo que en su momento fue la media luna en Bolivia, el intento de separatismo. Tiene su punto álgido y de resultado favorable para estos intereses en noviembre del 2019 con la asunción de Yanine Áñez de forma ilegal e inconstitucional. A partir de eso, 11 meses de catástrofe a nivel económica, a nivel sanitaria por la pandemia, por producto de consecuencias globales, pero también el más puro irrespeto a los derechos humanos fundamentales, ¿no? Y, por supuesto, al Estado de Derecho, al Estado social, democrático y constitucional de derecho como se había construido a partir de la Constitución del 2009. Se tiene todo eso, que Yanine Áñez lo enarboló, que los sectores más recalcitrantes de la oposición supieron defenderlo incluso mediáticamente, políticamente, y, por supuesto, se intentó destruir esta construcción plurinacional y se intentó también, no solamente en lo económico y en lo político, sino también destruir al actor político fundamental que es el instrumento político para la soberanía de los pueblos, el MAS. Por eso se intentó proscribir la sigla, ¿no? Pero no dio resultados. Finalmente las movilizaciones populares terminaron truncando este intento del régimen de facto. Y por supuesto que a todas luces se ve esa recuperación de la democracia. Ellos nos hablan y nos dicen, no vivimos en un Estado de Derecho. Sí, no vivimos en un Estado de Derecho. ¿Saben por qué? Porque el Estado de Derecho es una construcción de Estado arcaica, pasada. En Bolivia se vive un Estado social, democrático y constitucional de derecho.
es un constitucionalismo mucho más amplio que abarca por eso los controles de control de constitucionalidad como el Tribunal Constitucional Plurinacional, como por ejemplo esa independencia de los órganos y dejar de pensar en un sistema de poderes, ¿no? Por eso poder judicial, poder legislativo, ejecutivo. Estamos viviendo en un sistema plurinacional y por eso órganos, porque los órganos, al igual que el corazón, el pulmón, el riñón, son parte de un organismo y ese es el Estado. Esa es la nueva forma de pensar, creo yo, pues nuestro Estado plurinacional y volver a reconquistar los grandes logros del proceso de cambio como el ámbito económico, que ya les había dicho, y el ámbito superestructural, pero de la mano también de que está latente en las oligarquías cruceñas sobre todo, y lo que en su momento fue la media luna del 2008, esta nueva intentona de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ya ha funcionado el 2019, y si ha funcionado, van a repetir la fórmula dosificando de manera diferente su grado de intervencionismo y de subversión del orden constitucional. Hace algún tiempo teníamos el denominado Grupo de Lima, ¿no? Colombia, Chile, Perú, articulados directamente con Estados Unidos, en contraposición de las construcciones de organismos supraestatales de integración regional que preponderaban los modelos progresistas. Se quiebra el Grupo de Lima con la asunción de Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, en el Perú. Se quiebra el modelo que era ejemplo del neoliberalismo, porque recordemos que el primer laboratorio del neoliberalismo en Latinoamérica fue el golpe de Estado que le dio Pinochet a Salvador Allende. Y la imposición del modelo económico neoliberal con los Chicago Boys de Milton Friedman, ¿no? En esas condiciones de shock, de pánico colectivo. Es por eso que trataron de replicarlas nuevamente en Bolivia. En esas condiciones de shock, de golpe de Estado, trataron de imponer nuevamente ese modelo económico durante el régimen de Áñez. Pero ahora se cae ese modelo chileno, que era un ejemplo para el neoliberalismo continental. Se cae el modelo económico y político que también muchas facciones neoliberales del continente lo ponían como ejemplo. Colombia, ¿no? Colombia, el país con mayor cantidad de bases militares norteamericanas en su territorio y poniendo en peligro la soberanía regional y continental, ¿no? Entonces, estamos viviendo tiempos de transformación en esa regeneración de los pueblos por autogobernarse. Está pasando en Colombia, está pasando en Perú, está pasando en Chile, y ese modelo, esa luz, ese faro, ya lo dio Bolivia hace 14 años. Pero Bolivia no se puede entender si no es también a partir, por ejemplo, de la Revolución Cubana. Entonces, la Revolución Cubana irradió procesos de transformación sumamente importantes en el continente, legó esa responsabilidad de irradiación a por ejemplo, en su momento la Revolución Ciudadana de Ecuador, en su momento el proceso bolivariano de Venezuela, como bastión ideológico el Estado plurinacional de Bolivia, el proceso de la Revolución Democrática y Cultural, del movimiento al socialismo, y Bolivia se queda ahora como lo que hace algunos años era Cuba. Bolivia ahora es el modelo que está siendo visto por Chile, por Perú, por Colombia, para entender la plurinacionalidad que abarca a todos, que es diversa y que además pues es incluyente, no excluyente.